En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu de Dios, inúndame de amor, ayúdame a seguir. Ven y dame calor, quema mi corazón, enséñame a servir. Ven, Espíritu de Dios, ven a mi ser, ven a mi vida. Ven, Espíritu de amor, enamora, Maranatha. Hoy la vida que me das te evoca en mi dolor y clama a ti, Señor. Ven y cambia mi existir, transforma mi penar en glorias hacia ti. Ven, Espíritu de Dios, ven a mi ser, ven a mi vida. Espíritu de amor, enamora, Maranatha. Espíritu de Dios, ven a mi ser, ven a mi vida. Espíritu de amor, me enamora, Maranatha. queridos hermanos, después de un tiempo de no habernos encontrado, queremos retomar nuestro curso de la vida contemplativa, la contemplación de la verdad. Y hoy quisiera iniciar la catequesis sobre la vida de oración, la vida contemplativa, retomando desde donde nos habíamos quedado, que era la oración de Moisés frente a la zarza ardiente. Y cuando Moisés se acerca a la zarza ardiente, empieza a tener, dice Thomas Merton, una familiaridad distinta con el Señor. Empieza a tener una familiaridad distinta porque empieza a conocer a aquel que es el creador de todas las cosas. La criatura se encuentra con el creador. Una presencia se encuentra con la presencia. Ustedes creerán que es un trabalengua, ¿no? Pero la criatura se encuentra con el creador. Una presencia se encuentra con la presencia. Y esto queda muy gráfico a través de ese diálogo que hay entre el que es, o sea, Dios, y Moisés.
Ese diálogo va a significar y va a simbolizar nuestra apertura a la vida contemplativa. ¿Y esto cómo lo podemos entender? En que la familiaridad en el trato no nos da otra cosa sino más bien intimidad. Por eso dice Thomas Merton, y esto también lo toca a partir de los apotemas de los padres del desierto, que la recompensa de la vida contemplativa, anoten esta idea porque es muy importante, la recompensa de la vida contemplativa es una sabiduría profunda. Claro, cuando uno empieza a interiorizarse de estas cosas, evidentemente Dios nos regala una sabiduría profunda. Aquel que medita en la ley del Señor, dice el Salmo, puede internalizar la palabra. Aquel que medita en la ley del Señor puede internalizar la sabiduría de Dios, los hondos caminos en los que Dios se comunica. Y entonces, lo que está contenido en la Sagrada Escritura ya no van a ser prescripciones allá lejanas, prescripciones obsoletas, como algunos nos quieren hacer creer, sino que lo que está contenido en la Sagrada Escritura va a ser para alegría del corazón. Algunos muchas veces pueden preguntar, bueno, ¿qué tengo que llevar yo a la vida contemplativa, a ese espacio de oración personal con el Señor? Lleva esto, lleva lo que has meditado en la ley del Señor. Lleva aquello que el Señor te va marcando en el corazón. Es importante que cuando uno en la contemplación se va llenando de la sabiduría de Dios, va descubriendo progresivamente cuál es el querer de Dios. Dios, de una manera que a veces nosotros no podemos explicarlo o contenerlo, te va mostrando su querer. Y algunos podrán decir, bueno, pero este querer de Dios no me gusta mucho. Este querer de Dios va muy en contra de lo que yo quiero. Este querer de Dios, que es su divina voluntad, me provoca sufrimiento. Pero es que el querer de Dios, mi hermano, que me estás escuchando, mi hermana, no es un querer para que yo quede contento, para que yo quede satisfecho. El querer de Dios que experimentamos, si lo pedimos, en la vida contemplativa, tiene que ver con ser auténticamente libres, con ser auténticamente libres, con liberarnos de valijas, de mochilas, de presiones, de prejuicios, de pecado, de maldad. Y en ese sentido, la vida contemplativa, la oración contemplativa, me lleva a que mi vida sea mucho más liviana. Porque cuando yo entro a la zarza ardiente, entro descalzado. Y es muy elocuente esto de entrar descalzado porque uno ingresa al recinto sacro sin esas mochilas, pidiéndole al Señor que esas mochilas, que esos pesos que van jorobándome, que van anclando mi vida, que van sustituyendo mi confianza por falsos amuletos, se transforme en una confianza plena.
Ustedes dirán, bueno, qué fácil es decirlo desde la pantalla. Qué fácil es decirlo cuando uno muchas veces vive algunos ciertos calvarios en la familia, en la vida laboral, en la vida familiar, en la vida social, en la vida pastoral. Pero es que si yo no ingreso descalzado al lugar santísimo, ¿cómo pretendo encontrarme con el querer de Dios? El querer de Dios está allí. Y muchas veces nosotros no vamos a percibir el querer de Dios porque hay mucho ruido, porque hay muchas voces, porque el querer de Dios vendrá como un soplo suave, como un pequeño susurro en el corazón. Y la pregunta del millón será, ¿hay silencio en mi corazón? ¿Hay silencio para poder descubrir y entender y discernir? Escuchen, ¿no? Estos tres verbos. Descubrir, entender y discernir. Estas son las reglas de discernimiento de San Ignacio. Descubrir, entender y discernir. ¿Hay espacio en el corazón para eso? Porque a veces nosotros tomamos decisiones muy apresuradas, pero esas decisiones están dentro del discernimiento que Dios me pide. Miren, San Agustín le decía al Señor, Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Si esto lo decía San Agustín, ¿cuánto más nosotros? Señor, dame lo que me pides. Dame lo que me pides, Señor. Y después, pídeme lo que quieras. Pues bien, si avanzamos un segundo paso en la vida contemplativa, tenemos que entender que hay una importancia supina, una importancia central en la vida contemplativa. ¿Por qué? ¿Por qué está esa importancia? Porque cuando yo entiendo que esta presencia se encuentra con la presencia, repito, cuando esta presencia, si soy presencia y no despojo humano, por eso esta presencia tiene que ser una presencia purificada, una presencia reconciliada, una presencia orante, una presencia apostólica, una presencia ferviente, una presencia apasionada. Cuando esta presencia se encuentra con la presencia, se encuentra cara a cara con Dios. Puede romper ese velo que impide encontrarse con aquel que es. Ya no va a ser para mí la respuesta, yo soy el que soy. Ya cuando ingreso a la zarza ardiente, yo me encontraré no con aquel que es solamente, que ya de hecho con esa frase podríamos hablar días enteros. Toda la filosofía nos ayudaría a resonar esa frase del Señor. La teología obviamente que también. Pero ya no me voy a encontrar con esa frase lejana, soy el que soy. Me voy a encontrar en cambio con otra respuesta que es mucho más cercana. Yo soy en tu vida. Yo soy en tu vida. Yo quiero ser en tu vida. Yo quiero ser contigo. Y en esa cúpula verbal, yo quiero ser, yo soy, tendremos que preguntarnos, bueno, ¿cuáles son los obstáculos que hacen que esta presencia no se encuentren con esa presencia? Nosotros somos los que ponemos los obstáculos. Nosotros blindamos la presencia de Dios y a veces tenemos el caparazón tan cerrado, tan hermético, y Dios está tratando de entrar, pero como es un caballero, no va a violentar nada.
En el Evangelio del domingo, un evangelio riquísimo, por cierto, cuando los discípulos le dicen al Señor que se quede, lo invitan a quedarse, quédate con nosotros, Señor. Dice el evangelista a propósito, y Jesús hizo ademán de seguir de largo. Raniero Cantalamessa ha escrito una obra maravillosa sobre el camino de Maús. El libro lo estoy terminando de leer, y en esa obra maravillosa que escribe Raniero Cantalamessa, el cardenal Raniero Cantalamessa, dice que esto de hacer ademán de seguir de largo implica que en ese momento el Señor le daba la opción a los discípulos de poder sacar el blindaje. Los argentinos decimos las chucherías que tenemos encima y que no dejamos que Dios sea Dios. Yo te pregunto a vos, hermano mío, ¿cómo querés encontrarte con el querer de Dios si has blindado tu corazón? Yo escucho muchas veces testimonios que dicen, bueno, yo me aburro, me distraigo, no escucho, no sé qué me quiere decir Dios, no entiendo. ¿Y cómo vamos a escuchar si nuestro corazón está blindado? Dice la palabra, hay que remitirse por eso siempre a la palabra, que en ese estar tú a tú, en ese cara a cara, con el poder y la misericordia de Dios, ¿escucharon esto? En ese estar tú a tú, en este estar cara a cara con el poder y con la misericordia de Dios, se reflejan las promesas de Dios. Se reflejan las promesas de Dios. ¿Saben qué, hermanos? Nosotros muchas veces no confiamos tanto en las promesas de Dios. El Señor ya advirtió todo lo que nos está pasando. El Señor ya advirtió el fin de este tiempo, que no implica el fin de la humanidad, el fin de este tiempo. Y nosotros le damos más entidad a lo que no tiene entidad, en vez de confiar en la promesa. Dios es un Dios de promesa, pero de promesa que se cumple. Dice que en ese estar tú a tú, cara a cara, nos encontramos con el poder y la misericordia de Dios. Nos encontramos con las promesas. Y al encontrarse con las promesas, allí nosotros descubrimos el querer de Dios. En la vida contemplativa encontramos el querer de Dios. En la vida contemplativa podemos escuchar qué es lo que Dios quiere para mi vida y cómo lo quiere. Por eso, mis queridos amigos, es interesante que nosotros cuando vayamos a la vida de oración, a la vida contemplativa, a ese momento sagrado que tenemos, no vayamos solamente a leer la palabra. No, no vayas a leer la palabra. Como quien lee un libro, como quien lee el diario. No, 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 no. Cuando vayamos a ese momento contemplativo, ese momento de oración, nosotros vayamos a acompañar al amado. Pero acompañar al amado solo desde lo que el amado me vaya diciendo. Solo desde lo que el amado me vaya formando. Por eso, dale permiso al amado para que te hable el corazón. Dios te va a manifestar su voluntad, ¿sí? Te va a manifestar su voluntad. Y ahí entonces surge una pregunta fundante de la vida contemplativa. Y esta pregunta es,
la tercera dentro de los pasos de la vida contemplativa. ¿Se acuerdan que la vida contemplativa decía, el primer paso, el despojo del mundo, el proceso de conversión, el tercer paso, descubrir, bueno, cuál era el propósito de mi vida? Yo te pregunto a vos, me lo pregunto a mí. ¿Cuál es el propósito de mi vida? Si, si ese propósito de mi vida que yo creo saber, repito, si ese propósito de mi vida que yo creo saber es el que soñó Dios, porque a lo mejor nuestros fracasos, nuestras derrotas, nuestras desilusiones, nuestras faltas de amor, nacen porque no he descubierto el propósito de Dios para mi vida. Por eso en la vida contemplativa cabe muy bien esta expresión de un filósofo argentino, sin tapujos. Vamos sin tapujos a la presencia de Dios. Y en ese ir sin tapujos, indudablemente, todas nuestras máscaras interiores, todas nuestras fachadas, todos los títulos, todas las cosas caen. Y solo permanece, solo permanece aquello que yo de verdad quiero que entre en comunión con el querer y el propósito de Dios para mi vida. Quisiera preguntarte a vos, mi hermano y mi hermana que están participando, si alguna vez te pusiste a preguntarte, o a pensar por lo menos, cuál es el querer y el plan de Dios o el proyecto de Dios para tu vida. ¿Quién se anima brevísimamente a comentar si alguna vez se preguntó por este tema? ¿Quién se anima a compartir? ¿Quién se anima? Yo, Leandro, Mariela, te digo que me lo pregunto todos los días, a cada momento. En la adoración más aún. ¿Quién más? ¿Quién más? Sí, yo también me lo pregunto, y siempre, y caigo en la cuenta de que así estoy, es como Él quiere. Gracias. Vamos a pedirle a Dios en oración ahora que nos lleve al lugar santísimo, que nos lleve, te invito a que hagas la contemplación actuada que nos invita San Ignacio, la contemplación temporal, en otros libros también. Imagínate que estás en la zarza y que estás cara a cara con el Señor. Hay una presencia que se va a encontrar con la presencia. Cerra tus ojos. Déjate llevar por la voz, esta música instrumental y después la canción, pero déjate llevar por esta voz. Relaja tu corazón en esta música instrumental. Y pedile a Jesús que puedas llegar al lugar santísimo. Llévame, Jesús, al lugar santísimo, al lugar de la zarza ardiente,
Llévame, Jesús, al lugar donde te revelas. Llévame, Jesús, al lugar del encuentro. Señor, quizás nunca me pregunté en mi vida cuál es tu querer, cuál es tu sueño para mi vida. Señor, revélame. Revélame qué soñaste para mí. Revélame lo que soñaste para mí el día que me formaste, hechura de tus manos. Señor, ¿qué soñaste para mí el día que me formaste del barro, que me infundiste tu espíritu? Revélame, Jesús, qué soñó el Padre Eterno desde toda la eternidad. Revélame, Jesús. Fluye Espíritu, transforma mi alma, transforma mi corazón. Fluye Espíritu, transforma mi alma, transforma mi corazón. Ven, ven, ven. Ven como río de agua viva, desbórdanos. Ven como viento impetuoso, sopla y llévate el dolor. Ven como fuego de llama viva, enciéndenos. Ven, ven, ven. En el encuentro cara a cara con el Señor, en el encuentro con el amado, en el encuentro con aquel que es, con aquel que no falla, nosotros indudablemente confiamos en esas promesas y creemos que esas promesas se hacen realidad. Si seguimos tomando la palabra para iluminarnos y tratar de entender la vida contemplativa, los salmos son una escuela preciosa para eso. Los salmos, en primer lugar, cantan la fidelidad de Dios. Por eso es que nosotros cuando
recitamos los salmos, cuando oramos con los salmos, cuando hacemos la liturgia de las horas, las laudes, las vísperas, las completas, cantamos la fidelidad de Dios. Cantamos un Dios, cantamos, celebramos, salmodiamos a un Dios que es fidelidad absoluta. Claro, en este mundo de hoy cuesta mucho entender la palabra fidelidad, porque no es que está de moda ser fiel. Y acá hay una barrera que tenemos que derrumbar nosotros. ¿Y cuál es esa barrera? La barrera tiene que ver con nuestra infidelidad. Si yo quiero encontrarme con la fidelidad de Dios, tendré que destruir la barrera de mi infidelidad. ¿Y cómo hago para destruir la barrera de mi infidelidad? Bueno, hay una técnica muy rápida, muy liberadora y 100% efectiva. Reconciliar. Reconciliar. Pero para reconciliarme, recuerden que la reconciliación tiene tres niveles. No me gusta usar la palabra niveles, pero bueno, tres orientaciones. Primero, me reconcilio conmigo mismo. Segundo, me reconcilio con los hermanos. Y tercero, me reconcilio con Dios. Otros autores van a decir que primero hay que reconciliarse con Dios, después con uno mismo y después con los hermanos. Yo invierto porque el proceso de sanación tiene que ser más efectivo. Primero mirarme al espejo y reconciliarme yo, aceptando, asumiendo, amándome, queriéndome. Después, bueno, va a llegar el momento en el que yo me reconcilie con los hermanos. Y cuando yo me reconcilie con los hermanos, evidentemente podré cantar las grandezas de Dios y reconciliarme con su fidelidad. No tiene más peso mi infidelidad que la fidelidad de Dios. No sé si hay un canto, ¿no?, que dice, tu fidelidad es grande. ¿La sabes, Estanislao? Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú. Bendito Dios. Grande es tu fidelidad. ¿La sabes? Fidelidad es grande. Fidelidad incomparable. Nadie como tú. Bendito Dios. Fidelidad es grande. Entonces, cuando nosotros pensamos en la fidelidad de Dios, cuando nosotros reposamos nuestra vida en la fidelidad de Dios, se derrumba necesariamente la infidelidad. Hermanos, la vida contemplativa tiene que ver con eso. Tiene que ver con encontrarme con el querer de Dios. Y acá no hay tantas herramientas, sino que acá se trata de ser muy dócil y aprender a discernir. Lo que pasa es que nosotros a veces tenemos taponeados los oídos del cuerpo y del alma. A veces nuestra mente no es tan lúcida para poder discernir. Pero qué bonito será que nosotros podamos discernir. Qué bonito será que nosotros podamos ir leyendo los signos de los tiempos, ir leyendo lo que nos va pasando
todo en clave cristocéntrica. Otro canto, hoy estoy muy cantor, parece, ¿no? Pero hay otro canto que dice, conviene que Cristo crezca y que disminuya yo. Conviene que Cristo crezca y que disminuya yo y que disminuya yo. Conviene que Cristo crezca, que yo discierna en clave cristocéntrica. Y saben que el otro día, un amigo, un padre amigo que estamos dando este curso de adoradores eucarísticos presencial, Padre Javier, dijo en la homilía de la misa algo que a mí me impactó y reservé esta frutillita del postre para este momento. Él decía que Jesús te invita a vos, a cada uno de nosotros, al discipulado eucarístico. Y yo decía, ¿cómo el discipulado eucarístico? Y lo pensé, lo oré, lo discerní, hasta que llegué a la conclusión de que sí, que es verdad. Dios te llamó, ese es su designio, ese es su proyecto, el discipulado eucarístico. Porque el discipulado eucarístico implica que la criatura, la presencia, no está completa, que se va construyendo de a poco. Y en ese construirse de a poco, aprende del maestro que es la Eucaristía. Bien, hoy sí va a haber preguntas. La vez pasada no hicimos preguntas, en el taller de hace rato no hicimos preguntas, ahora sí. Aquellas preguntas que quieran hacer, aprovechen y hagan las preguntitas.